inicio al Ateneo del día de la fecha, les presento a un paciente de sexo masculino de 66 años de edad, que como antecedente de relevancia es un tabaquista severo, exenolista y trabajador rural. El paciente es derivado por anemia severa y lesión crónica en miembro inferior derecho. Al examen físico, como datos positivos, el paciente se encontraba subfebril, con piel y mucosas pálidas como dato significativo en cuanto a la anemia. Además, presentaba un aspecto caquético. En tercio inferior de la pierna presenta una lesión de forma tumoral extensa de más de 10 centímetros de diámetro, de aspecto vegetante, ulcerada. Esta ulceración presenta bordes irregulares con superficie poco sangrante y además es fétida. Al interrogatorio del paciente con respecto a la lesión, refiere una evolución de más de 3 años, que se produjo secundario a una lesión cortante con una estaca. Al ingreso del paciente se solicita un examen de laboratorio donde como dato positivo arroja una anemia, siendo el hematocrito de 16 y hemoglobina de 4, teniendo características de hipocromía y microcitosis. Además presenta una leucocitosis de 19.230 blancos con desviación a la izquierda. Otros datos positivos son los reactantes de fase aguda, que están altamente elevados, dando, estos hallazgos nos llevan a pensar en un proceso inflamatorio versus un proceso neoproliferativo por encontrarse la proteína C y la eritrosedimentación tan alta. Y como hallazgo, la serología presenta un anticore positivo que indica una infección natural de la hepatitis B que actualmente está curada. Otro examen complementario que se le realiza al paciente es una radiografía de tórax de frente. Si alguien quiere pasar a describirla. Marco. Sí, buen día. Buen día. Si es una radiografía de tórax de frente, lo primero que me llama la atención es el aumento del índice cardiotorácico. Los senos costofrénicos están un poco helados y es lo único patológico que veo, no veo ni una consolidación ni un infiltrado. Bueno, está muy bien. Eso es lo significativo en esta radiografía. Otro examen complementario realizado para evaluar la extensión de esa lesión en partes blandas es una radiografía de pierna derecha, frente y perfil. ¿Alguien quiere describirla? Marco. Sí, en este radiográfico de pierna derecha vemos aparentemente una secuela de fractura en el peroné, en el tercio superior, en la cara interna del tercio inferior de la pierna se ve una alteración en la densidad de partes blandas, heterogénea, y que es voluminosa y afecta a la cortical, se la ve irregular también, y heterogénea. La medular, ¿cómo está? Está más radiolúcida de lo habitual, parece un proceso lítico.
Sí, muy bien. Tiene proceso lítico y también áreas de esclerosis y no respeta la cortical, digamos, afecta la cortical y se puede decir que es un patrón permeativo. ¿Tenemos alguna más amplificada de esa lesión? No Como que, tengo, como que abajo tiene erosión de la cortical, ¿no? La verdad que no veo muy bien, pero ahí cerca de, bien abajo la tibia. Sí, la cortical está Pues, adelgazada en la imagen de frente, digamos, ¿no? Y se ve, no sé, yo no alcanzo a distinguir los contornos de la lesión, que no son muy nítidos. ujú. Y bueno, tiene varios, no me acuerdo si meses o años de evolución, 3 años. y años creo que dijo. Sí, 3 años como mínimo. Bueno, la verdad que tendríamos que tener alguna imagen más de esto para opinar un poco más. Tengo imágenes de la tomografía. Bueno, Este es el corte axial, donde eh, es de partes blandas y ósea, si alguien la quiere escribir. ¿el paciente tuvo algún gesto quirúrgico en este tiempo? No, doctor, evolución natural y tratamiento antibiótico, que es lo que se instaura, pero recién ahora. Ok. Bueno, no sé si alguien quiere describir Rocío o Belén C. Bueno, en la primera imagen se observa una interrupción de la cortical a nivel de la tibia y acompañada de una formación homogénea de partes blandas. Y eso, no sé qué más. ¿Cómo está la cortical que está, digamos, no la que falta? Está más engrosada que el lado contralateral. Fíjate el periósteo ahí adelante. Se ve una reacción perióstica ahí en el sector anterior. Como un triángulo de Cotman, puede ser, o algo así pareciera. No sé, porque en realidad estamos viendo una sola imagen, pero sí, sí Pero está como levantado, levantado. está como engrosado. No sé si esta te ayuda más. No sabemos bien qué pasó, que tiene una fractura, si esa lesión La fractura, eh, no tiene esta nada que es ver. una, ¿eh? Es ¿Cómo? algo antiguo, digamos, no tiene nada que ver. Sí, esa fractura es un hallazgo nada más, no está relacionada con la lesión primaria. Bueno, muy bien. No sé si hay alguna Bueno, imagen más, pero ya podríamos ir bueno, acá dando algunas estas hipótesis. son, ¿cómo, doctor? Que podríamos ir diciendo algunas hipótesis diagnósticas, digamos, ¿no? Bueno, Ahí. no sé si quieren dar algunos diagnósticos diferenciales o continúo yo. Sí, sí, a ver, Puede ser un Osteomelitis, osteosarcoma, eh, osteomelitis también. para Crónica. empezar hay dos o tres cosas importantes a tener en cuenta. Uno es el tiempo de evolución, esto es crónico. Si fuese un osteosarcoma se lo habría devorado. No sé qué edad tiene el paciente. 66 años. No sé si hay algún pico del osteosarcoma a esa edad, pero no sería lo más lógico pensar un señor que tiene una herida y que después, yo pensaría, bueno, no sé, una es la tumoral, la otra sería la causa que por ahí mencionaron. La causa infecciosa crónica, La causa infecciosa crónica, esa es la que cae, me parece. Bien. que puede ser tanto de piel como de Obvio, hueso, sí. digamos. Sí. Yo creo que eso es lo que...
lo que me parece que Podría ser predomina. también como una lesión tumoral, pero de partes blandas, que tenga su origen en un tejido de partes blandas. Sí, sí, puede ser, pero estamos en la misma, ¿no? Que sería un sarcoma. Una lesión sarcomatosa que no sé por Muy qué bien. tendría que... Dale, adelante, Belén. Bueno, con los hallazgos expuestos de los estudios complementarios y de acuerdo a las características clínicas, se plantearon los siguientes diagnósticos. Como primero y principal, una osteomielitis crónica, el osteosarcoma, la metástasis a distancia, metástasis por contigüidad, que afecta, digamos, el hueso, que puede ser un sarcoma o un cáncer de piel. Como ustedes dijeron, pueden ser todas esas. Para un mejor entendimiento y abordaje de los diferentes diagnósticos que se plantean, es de utilidad definir las localizaciones más frecuentes en el plano longitudinal y transversal del hueso, los patrones característicos de destrucción ósea y la respuesta perióstica o la reacción cortical. La localización de la lesión ósea en el plano longitudinal puede ser en epífisis, diáfisis o metáfisis. Las lesiones más frecuentemente encontradas en las epífisis son el condrosarcoma, las metástasis, el lipoma y el ganglión intraóseo. En la metáfisis, el osteosarcoma y la osteomielitis. En la diáfisis, el sarcoma de Ewing, el quiste óseo aneurismático y el osteoblastoma. En cuanto a su localización en el plano transversal, las lesiones pueden encontrarse centralmente, excéntricas, afectando la cortical o yuxtacorticales. Las lesiones que se encuentran centralmente pueden ser el encondroma, la displasia fibrosa y el quiste óseo simple. Entre las lesiones que se encuentran excéntricamente son el tumor de células gigantes, el osteosarcoma y el condrosarcoma. Los que afectan la cortical pueden ser el fibroma no osificante y el osteoma osteoide. En cuanto a la presentación yuxtacortical, pueden ser periósticas o parostales. ¿Qué significa esto? Que son periósticas cuando afecta la capa profunda de la cortical y parostales cuando afecta la capa superficial de la cortical, siendo los dos ejemplos más representativos el osteosarcoma perióstico y el osteosarcoma parostal, respectivamente. Bueno, en cuanto al patrón de destrucción ósea, podemos encontrar tres patrones diferentes. El primero que voy a describir es el patrón geográfico. El patrón geográfico tiene como característica que el margen de la lesión puede ser uniforme o irregular, pero este debe ser bien definido, con una zona de transición entre el hueso normal y el hueso patológico. Este borde puede ser a su vez esclerótico y cuanto más ancho y completo sea, menos agresivo es el proceso. Entonces, cuando vemos este tipo de patrón, es decir, un patrón geográfico, debemos pensar en una lesión benigna de crecimiento lento. El siguiente patrón a describir es el patrón moteado o apolillado. En este patrón se pueden ver bordes menos definidos en donde presenta una zona de transición entre el hueso normal y el hueso patológico. Esta lesión es intermedia entre benignidad y malignidad. Y por último tenemos el patrón permitivo,
que esta ya indica una lesión agresiva con crecimiento rápido. Se encuentra pobremente delimitada y puede mezclarse de forma imperceptible con las zonas de hueso sano. Entonces, como dije, esto es característico de una lesión maligna. Otra característica a evaluar en una radiografía es la reacción cortical. La reacción cortical se produce cuando un tumor, generalmente de crecimiento lento, erosiona la cortical y su forma de crecimiento va a determinar diferentes patrones que nos va a hacer pensar en una lesión benigna o maligna. Por ejemplo, acá tenemos un crecimiento de capa única, que a su vez esas capas pueden ser múltiples, que le da el aspecto en catáfila de cebolla. Otra forma de reacción cortical es el triángulo de Codman, que es la cortical crece externamente en forma de triángulo, como dice el nombre, ¿no? Y por debajo de esa estructura puede encontrarse tejido anátomo patológicamente sería anormal. Y en cuanto a la reacción cortical, el crecimiento puede estar dado en forma perpendicular, que le da el aspecto en cepillo, o en forma de sol naciente, que es el crecimiento radiado. Que eso pues, está presente en los tumores malignos, como por ejemplo el sarcoma de Ewing. Bueno, a modo de diferenciar los benignos y malignos en cuanto a la tasa de crecimiento, la afectación de tejidos blandos y del compromiso cortical, en el benigno el crecimiento generalmente es menor y en el maligno mayor. La afectación de tejidos blandos, si es un tumor benigno, generalmente no invade partes blandas, que no es el caso de las osteomielitis, que generalmente afecta a partes blandas. Y el maligno sí puede tener presencia de masas o afectar partes blandas. Y el compromiso de la cortical en el benigno está respetado, que no es en el caso de la osteomielitis, cuando se encuentra en estadios avanzados. Y el maligno generalmente tiene compromiso de la cortical. Y acá se pueden ver dos ejemplos en donde esta es una lesión bien circunscrita, la de la izquierda, y la derecha tiene un patrón más permeativo, digamos, que no se diferencia bien. Bueno, en este cuadro introduje los diagnósticos diferenciales a modo comparativo. La metástasis, la edad de presentación, se da entre los 50 y 75 años, siendo la localización más frecuente el hueso axial, que habitualmente se puede tener localización múltiple. El patrón, el patrón de lesión, puede ser osteolítico, osteoblástico o mixto. Siendo como ejemplo de patrón osteolítico el cáncer de tiroides, el cáncer de células renales y el cáncer de primo. De células suprarrenales, el cáncer uterino y del tubo digestivo. Como ejemplo de patrón osteoblástico, el cáncer de próstata. Y mixto, que asocia tanto patrón osteolítico como osteosclerótico,
tenemos al cáncer de pulmón, de mama y de cervix. El osteosarcoma es un tumor que se presenta entre los 20 y 30 años, que como dijo en principio el doctor, nuestro paciente no estaría en este grupo etario. La localización más frecuente se da en fémur, tibia, húmero y un 50-65% en la rodilla. La presentación radiológica es variable, presenta un patrón mixto de osteolisis y osteosclerosis con reacción perióstica en triángulo de Kaufman o aspecto de sol naciente. En cuanto al sarcoma de partes blandas, la presentación es de 30 a 60 años, entonces sí puede estar nuestro paciente, pero es más frecuente en la edad pediátrica. Se da en región de cara, cuello y también puede estar presente en pierna y brazo. Los sarcomas de partes blandas de alto grado pueden llegar a destruir la cortical e invadir las estructuras óseas, como ocurre en nuestro paciente. Los sarcomas de bajo grado, que son de crecimiento lento, pueden producir erosiones óseas por compresión de las estructuras vecinas. Bueno, en cuanto al otro diagnóstico diferencial, que es la osteomielitis crónica, la edad de presentación es variable, como sabemos, se presenta frecuentemente en la edad pediátrica, pero también puede afectar a los adultos. En los pediátricos va a afectar los huesos largos de las extremidades, generalmente la metáfisis, pero se puede extender a epífisis y los adultos en el esqueleto axial, y si afecta a los huesos largos están en la metáfisis y no afecta a epífisis. En cuanto a la presentación radiológica, la osteomielitis puede presentarse como áreas osteolíticas mal definidas y edema de partes blandas, periostitis lineal y fina. Otras formas de presentación son, por ejemplo, el absceso de Brody, que se da en los niños, que son lesiones radiolúcidas circunscritas con predilección por los extremos de metáfisis de los huesos tubulares. Y el secuestro, que son áreas de necrosis óseas en la región medular de los huesos tubulares. Bueno, siguiendo con los diagnósticos diferenciales, a modo ilustrativo, tenemos el osteosarcoma, que radiológicamente por su densidad puede ser osteocondensante, como se ve en la imagen de la izquierda, osteolítica o mixta. Y por su localización pueden ser metafisiarios, diafisarios o epifisarios. Y la reacción perióstica característica de este tumor óseo es el triángulo de Kaufman y la reacción perióstica en sol naciente. Otro diagnóstico diferencial presentado es la osteomielitis, que la osteomielitis puede presentar áreas radiolúcidas con reacción perióstica que se pueden extender a tejidos blandos, que si bien en esta radiografía no tiene tanta afectación de tejidos blandos, en nuestro paciente sí. Y acá se pueden ver imágenes radiolúcidas y acá, bueno, también es el mismo paciente. En cuanto al sarcoma de tejidos blandos, uno de los más frecuentes es el rhabdomiosarcoma, que afecta al músculo esquelético. La radiografía de tórax para esta patología es muy inespecífica. Lo que podemos ver es un aumento del espesor de partes blandas o también se pueden ver las calcificaciones. Eso mismo se puede ver en la tomografía, pero de manera más definida
y delimitado. El método de imágenes de elección para la evaluación de partes blandas es la resonancia magnética, donde acá podemos ver en la secuencia T1 una lesión hipointensa con respecto al músculo adyacente que es sano. Bueno, y en esta radiografía, como describieron mis compañeros, que es la radiografía del paciente en cuestión, se observa en la diáfisis de la tibia una extensa lesión osteolítica que afecta la cortical y también tiene áreas de esclerosis. A nivel de partes blandas se puede observar que es una lesión lobulada, que se puede decir que va desde partes blandas hacia tejidos óseos o viceversa. O sea, no se puede definir dónde está el foco primario. Entonces, en este caso es indispensable la anatomía patológica, que como diagnóstico definitivo el paciente tiene un carcinoma escamoso bien diferenciado. Bueno, ese es el diagnóstico final.